Permítame, hermanos, introducir el mensaje que quiero compartir con ustedes a través de una de las experiencias que tuvo el famoso predicador Charles Spurgeon. Un domingo en la mañana, Spurgeon lucía una larga y vistosa corbata, de aquellas que están muy de modas en la época en la cual el príncipe de los predicadores llenaba los templos y los salones de espectáculos más grandes de Londres. Después de la predicación, se le acercó una señora que era conocida de él, de esas que son muy devotas, pero cuya mayor preocupación es descubrir los defectos del prójimo. Señor Spurgeon, le dijo, he traído mis tijeras, pues deseo acortarle esa corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del evangelio. Por eso yo no uso corbata. Corte como quiera, señora, fue la respuesta de Spurgeon. Pero antes, dijo Spurgeon, permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva. Una cosa que es demasiado larga y que produce grave daño a su testimonio cristiano. La mujer, sorprendida, no se opuso en absoluto. Y entonces Spurgeon, sonriendo, le dijo, saque la lengua, señora. Acompáñeme, por favor, a Mateo capítulo 7, versículos 1 al 4. Mateo 7, versículos 1 al 4. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Padre, sé conmigo, Señor, en esta hora. Que sea tu palabra, Señor, y no mis pensamientos vanos, sino tu palabra en medio nuestro. Que pueda desaparecer de este púlpito y que solamente tú puedas brillar para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una simple observación de este texto nos va a permitir ver que está dentro de las enseñanzas que Jesús diera, que más tarde San Agustín llamara el Sermón del Monte. Se entiende que este sermón fue emitido en uno de esos tiempos que Jesús utilizaba para retirarse, para descansar, para tener meditación y para tener oración. Y si observamos bien, en tiempos como estos, siempre uno de los discípulos salía con una de esas preguntas curiosas que él siempre tendía a responder. Lo único que en esta ocasión Jesús no hace esto, sino que Jesús les da a los discípulos algo que ellos necesitaban escuchar, algo que era necesario para ellos. Porque Jesús hasta este momento había estado anunciando y llamando a los hombres al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Muchos habían respondido positivamente a su llamado. Y ahora que estamos como ciudadanos del reino de los cielos, ¿qué hacemos, Jesús? Jesús entonces le va a dar a través del monte las características de los verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Es decir, ¿cuáles son las características que un ciudadano del reino debe exhibir en este mundo, en esta generación maligna y perversa? Es por esto que en los capítulos 5 y 6 de Mateo, Jesús les enseña a sus discípulos que la verdadera felicidad no viene de seguir las filosofías del mundo, sino de seguir los criterios de Dios. Porque lo que el mundo tiene por sublime, a Dios le es abominable. Es por esto que Él les enseña que en vez de que ellos sean influenciados por el mundo, ellos deben, como la sal de la tierra, ellos deben preservar al mundo de la descomposición social. Pero también les enseña que como la luz, ellos deben de guiar a Cristo, a las personas, ¿a través de qué? A través de sus buenas obras. Les enseña que como ciudadanos del reino, ahora ellos tienen que exhibir una justicia mayor. No la justicia que evidenciaban los religiosos de su tiempo, sino una justicia que empezaba desde adentro y que se reflejaba luego en el exterior. Una justicia que tendría que ser del corazón. Avanzando en su enseñanza, Jesús entonces les dijo que ellos no tenían que vivir preocupados, así como vivían preocupados las personas paganas en este mundo. Preocupados por qué comeremos, qué vestiremos. Un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos debe entender
que siendo que tiene un rey tan bondadoso y tan amoroso, no tiene que preocuparse absolutamente por nada, porque si Dios cuida a los pajarillos, ¿cómo no va a cuidar de cada uno de nosotros? Llegando al capítulo 7, del estímulo de priorizar en el reino de Dios y su justicia, nuestro Señor nos instruye sobre la manera en que los creyentes debemos relacionarnos los unos con los otros. El capítulo 7 presenta esto, el capítulo 7 de Mateo, cómo nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros. Pero específicamente los versículos que he leído en el área de la crítica destructiva. Y si digo que esta enseñanza trata sobre la manera en que los creyentes debemos relacionarnos en esta área, se debe a la evidencia de los versículos. Por ejemplo, el versículo 3 nos dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y el versículo 4, ¿o cómo dirás a tu hermano? Y el versículo 5, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es por esto que titulé este mensaje, la crítica destructiva. Razones para no practicarla y lo que nosotros debemos hacer antes de caer en ella. Es decir, lo que precede a la crítica destructiva. ¿Por qué entiendo yo que este pasaje nos habla de la crítica destructiva? Bueno, dígame usted, ¿acaso no debemos considerar como una crítica destructiva aquella que es emitida por una persona que siendo consciente de que tiene grandes problemas espirituales sin resolver, se enfoca en las diminutas faltas que según él o ella ha visto o que le pareció haber visto en los demás? Claro que sí, que esto es una crítica destructiva, que debido a su naturaleza es algo que evidentemente Dios no quiere en el carácter del nuevo hombre, aquel que Dios está formando en la justicia y santidad de la verdad. Así que una de las preguntas que vamos a estar respondiendo en esta noche es ¿por qué debemos evitar caer en el tipo de crítica destructiva? El pasaje es claro y nos da la primera razón, porque hay un mandamiento que lo prohíbe. Y este mandamiento que lo prohíbe es no juzguéis. Este es uno de los mandamientos que muchos han malinterpretado. Pues en primer lugar toman este pasaje para justificar su falta de participación en la vida de los demás y en segundo lugar lo toman como una defensa ante aquellas personas que se le acercan a hacerle algún tipo de observación. En la iglesia he escuchado personas decir cosas como esta: pastor, mire, yo no juzgo a nadie para que nadie me juzgue a mí. Y sabe, si yo hago esto es porque la Biblia lo dice, porque nosotros no debemos juzgar a nadie para que nadie nos juzgue a nosotros. Así que mire, pastor, yo no juzgo a nadie, así tampoco quiero que nadie venga a juzgarme ni a decirme nada. Y nosotros nos preguntamos, ¿es este el sentido de este mandamiento? Al cual debemos decir que no. Porque si este fuera su sentido, entonces estaría contradiciendo toda la enseñanza sobre este tema en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si usted nota en el mismo pasaje, en el versículo 6, allí Jesús nos da un mandamiento y es no dar a los perros lo santo ni a los cerdos las perlas. Pero ¿cómo podríamos nosotros hacer esto si no usáramos nuestra facultad de juzgar quién es perro y quién es cerdo? Más abajo en el versículo 15 Jesús nos llama a guardarnos de los falsos maestros. Pero dígame, ¿cómo podríamos nosotros reconocer a los falsos profetas si no hiciésemos un buen juicio de sus acciones y de sus frutos? ¿Qué de hablar de la enseñanza que aparece en Romanos 13, donde Dios nos dice que Él dio autoridad a los magistrados para hacer justicia en los tribunales? Por lo cual, si somos de aquellos que decimos, no, nadie puede juzgar, como Tolstoy decía, entonces, ¿cómo podríamos nosotros argumentar el trabajo de los jueces en los tribunales? ¿Y qué de hablar de la instrucción bíblica sobre ejercer la disciplina en la iglesia? Cuando 1 Corintios capítulo 5, versos 2 y 3, Pablo se entera que los hermanos de Corinto no habían juzgado a un hermano en pecado. Entonces, a consecuencia de esto, él le dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Hermanos, practicar la disciplina eclesiástica es algo muy necesario para poder alcanzar y mantener la salud en la iglesia. Pero ¿cómo entonces pudiéramos cumplir este mandamiento si nosotros creyéramos que este mandamiento nos está prohibiendo a no juzgar nunca? No, esto no es lo que nos está diciendo. También acerca de la doctrina,
San Juan 7:24, un versículo que tal vez no puede convencer ya definitivamente sobre que esto no habla acerca de nunca juzgar. Allí el Señor dijo, no juzguéis según que las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, que este versículo nos muestra que existe una clase de juicio que no debemos hacer. Es aquel que se hace según las apariencias y que casi siempre es a consecuencia de nuestra falta de información. No tenemos suficiente información y juzgamos precipitadamente. Pero también el texto nos muestra que sí hay un tipo de juicio que nosotros debemos procurar hacerlo. Nosotros los creyentes debemos procurar hacer este tipo de juicio. Uno que se hace con justo juicio. Y es evidente que este juicio se hace conforme a los criterios que el Señor nos ha dejado establecido en las Sagradas Escrituras. Así que por toda esta evidencia creo que debemos aceptar que el Señor aquí no nos está prohibiendo el mero hecho de hacer juicios, pues en la mayoría de los casos vamos a necesitar ejercer nuestras facultades de discernimiento para poder juzgar con justo juicio. Entonces, si esto no fue lo que quiso decir el Señor, si el Señor no nos quiso prohibir toda clase de juicios, ¿qué fue lo que Él quiso decir con este mandamiento? Lo que Él quiso decir, o lo que Él nos manda hacer, es prohibirnos el hábito de juzgar con severidad e injusticia a nuestros hermanos en la fe. Porque ¿saben en qué nosotros nos convertimos cuando hacemos esto? Nos convertimos en jueces condenadores. Pues al emitir juicios definitivos en contra de ellas, las condenamos sin derecho a defenderse. Y esto es una triste situación para el cristianismo, porque aún los tribunales de este mundo que están sujetos a corrupción, le proveen a cada acusado un abogado para que se defienda. Esta ordenanza no es a destruir, es un llamado, no es un llamado a adelantarnos. Realmente no podemos nosotros emitir un veredicto final sobre ninguna persona, pues esto es una prerrogativa de Dios. Este es un llamado a guardarnos de la crítica destructiva, en vez de pretender prohibirnos cualquier tipo de juicio. Escuchen lo que dijo Martin Lloyd-Jones hablando de esto. El verdadero espíritu de crítica es algo excelente. Pues la crítica genuina en literatura, arte, música o cualquier otra cosa es uno de los ejercicios más elevados de la mente humana. La crítica verdadera nunca es simplemente destructora. En vez de eso, la crítica verdadera es constructora. Es por esto que Jesús no nos prohíbe todas las clases de críticas, sino aquellas que son destructoras y condenatorias. Así que, hermanos, la primera razón para que nosotros no caigamos en este tipo de pecado es porque hay un mandamiento que lo prohíbe: no juzguéis. La segunda razón es porque hay un propósito y una razón que da temor. Un propósito y una razón que da mucho temor. Este propósito y esta razón están contenidos en la segunda parte del versículo 1, cuando nos dice: para que no seáis juzgados. Dígame si esto no debe llenarnos de temor. El hecho de que nosotros, por emitir juicios, tengamos que ser juzgados. Y la razón la encontramos en el versículo 2, el cual es la explicación del mandamiento. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. También ha sido muchas personas que han malinterpretado este versículo, entendiendo que no deben juzgar solo para que otros no le hagan lo mismo. Y si bien es cierto que si nosotros nos portamos bien y somos prudentes, va a haber menos críticas hacia nosotros, pero de lo que podemos estar seguros es que esto no será imposible. Porque cuando nosotros nos ponemos a hacer dieta, siempre vendrá uno que nos dice: wow, pero ya te pusiste muy flaco. Pero entonces si nos ponemos a comer, nos dice: pero tú sí estás gordo. Ay, pero qué feo. Ay, pero qué lindo. Oh, pero qué espiritual. Ay, pero qué carnal. Hermanos, siempre habrá algo por el cual nos van a criticar, no importa cómo nosotros seamos. ¿Y saben por qué? Porque el corazón engañoso que nosotros cargamos, la mayoría de las veces no perdona absolutamente a nadie. Y es triste porque todavía luchamos con este pecado remanente dentro de nosotros. Pero esperamos el día en el que el Señor nos va a transformar conforme al cuerpo de Él.
ese día será un día glorioso, pero seguimos luchando aquí porque sí podemos tener victoria sobre este tipo de pecado. ¿Qué podríamos decir de este texto? Podríamos decir que este texto no solamente se está enfocando de manera horizontal. No juzgo para que mi hermano no me juzgue, sino que principalmente está enfocado de manera vertical. No juzgo para que Dios no me juzgue a mí. Y este es el propósito que realmente da temor. No critico destructivamente para que Dios no me castigue duramente. Este debería ser realmente la razón por la cual nosotros por lo menos sintamos un cosquilleo y un temor santo que nos lleve a retrasarnos, que nos lleve a detenernos totalmente cuando suframos este tipo de tentación. Algunas personas dicen, pero Francisco, ¿cómo un creyente puede ser juzgado por Dios siendo que ya Él le perdonó sus pecados? Es cierto que ya es imposible que el Señor nos condene por los pecados que ya nos perdonó en Cristo, pero decir solo esto para justificar el tipo de crítica destructiva es un argumento muy débil y demuestra también una falta de conocimiento sobre el tema del juicio en la Biblia. Por ejemplo, si recordamos cuando Miriam y Aarón criticaron de manera injusta a Moisés por causa de la mujer cusita con la que se había vuelto a casar, a pesar de que Moisés no se defendió, porque la Escritura dice que en ese tiempo Moisés era uno de los hombres más mansos que había sobre la tierra. Sin embargo, ¿quién juzgó a Miriam? ¿Acaso no fue Dios? Todos lo sabemos. Dios mismo juzgó el pecado de Miriam, y esto a pesar de los ruegos del mismo Moisés. Por esto, hermanos, debemos cuidarnos de la crítica destructiva para que no seamos juzgados por Dios. Y tal vez alguno dirá, pero esto es algo del Antiguo Testamento, ya Dios no actúa así hoy. Pues entonces necesitamos recordar lo que ocurrió en los primeros días de la iglesia primitiva, cuando Dios tuvo que darle muerte a Ananías y Zafira por su pretensión, su osadía de intentar mentir al Espíritu Santo y a los apóstoles. También en las Escrituras nos muestran que debido a que varios hermanos intentaron aparentar que tenían una vida espiritual correcta con Dios, iban a la cena del Señor y participaban como si todo estuviera bien. Y las Escrituras dicen, el apóstol Pablo nos dice, que debido a eso muchos estaban muertos, muchos estaban durmiendo, otros estaban debilitados y otros estaban durmiendo. Así que, hermanos, debemos tener sumo cuidado, porque con la medida con que nosotros midamos, nosotros también seremos medidos. Un autor dijo, el mandato aquí no es una prescripción a ser ciegos, sino más bien una exhortación a ser magnánimos. Jesús no nos dice que dejemos de ser hombres al suspender nuestros poderes críticos que nos distinguen de los animales, sino que renunciemos a la ambición presuntuosa de ser Dios al colocarnos en alto como jueces. ¿Y saben lo que pasa cuando las personas se constituyen en jueces sin misericordia? Bueno, Santiago habló de eso. Capítulo 2, verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Evidentemente el hacer acepción de personas. Y aquí Santiago enseña que hacer acepción de personas es constituirse en jueces con malos pensamientos. John Stott dijo, si hay algo que no podemos olvidar es que cuando tomamos la postura de jueces, no podremos alegar ignorancia de la ley que pretendemos ser capaces de administrar. Si disfrutamos al ocupar el estrado, no debemos sorprendernos cuando nos encontremos en el banquillo de los acusados. Así como expresó Pablo en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hasta ahora hemos visto dos cosas. No debemos practicar la crítica destructiva porque hay un mandamiento que lo prohíbe. No juzguéis, un mandamiento del Señor. Y en segundo lugar, porque hay un propósito y una razón que da temor, el hecho de ser juzgados por Dios con la misma medida que nosotros juzguemos.
En tercer lugar, ¿qué nosotros debemos hacer para no caer en la crítica destructiva? ¿Qué es aquello que precede la crítica destructiva? Según el texto, lo que debemos hacer es un autoexamen de corazón. Un autoexamen de corazón. Tenemos que, antes de caer en la tentación de criticar a otros, primero criticarnos a nosotros mismos, ver cómo está nuestro corazón, ver cómo está nuestra vida espiritual. Fíjese el versículo 3 de este capítulo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es una pregunta retórica. No tiene la intención de buscar una respuesta, sino que su intención es, por un lado, confrontarnos, también desenmascarar y mostrarnos algo. Lo ridículo del corazón hipócrita de un hombre o de una mujer hipercrítica. Por otro lado, nos instruye sobre lo que nosotros debemos hacer para no caer en este tipo de pecado. Algo que resultaría bueno explicar, por si hay alguna confusión, es qué es o a qué hace referencia la paja, a qué hace referencia la viga o el ojo. La paja hace alusión a una partícula de polvo o a un objeto extraño, es decir, una astilla que le hace daño al ojo. Por lo tanto, es una referencia a las pequeñas y cotidianas faltas, a debilidades o a pecados que podemos enfrentar de día en día. Por su naturaleza parece que puede ser removida con una sincera confesión de pecados, tanto a Dios como a aquellos que nosotros hemos ofendido. ¿Y qué de la viga? La viga hace alusión a un tronco. Y si la paja hace daño al ojo, imagínese lo que le hace un tronco. Eso es como un relajo, ¿verdad? Un tronco en un ojo. Es un cuadro donde el Señor nos está mostrando lo ridículo de la crítica destructiva. Realmente esta viga hace referencia a enormes y graves faltas en nosotros, a tendencias pecaminosas sin resolver. Y por su naturaleza, esto nos muestra que se va a requerir un gran esfuerzo disciplinario y una total dependencia en Dios para poder sacarlas de nosotros. El ojo hace alusión a la mente o al corazón. Pues con la mente es que discernimos cuando las cosas están mal o cuando las cosas están bien. Cuando vemos cosas mal en otros y cuando vemos cosas buenas. Es con el corazón, con la mente que nosotros podemos decir eso está bien, eso está mal. Pero lamentablemente, ¿sabe lo que pasa con el corazón? Que tiene un problema. Y Jeremías lo dijo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Mateo 15, el Señor Jesucristo, porque del corazón salen muchos pecados y entre ellos los falsos testimonios. Así que autoexaminar nuestros ojos es un llamado a evaluar con sinceridad nuestro corazón antes de criticar destructivamente a los demás. Ahora, ¿cuándo nosotros debemos hacer este autoexamen en nuestro corazón? En esta noche yo quiero proponerle 3 tiempos. El primer tiempo es en el mismo momento en que nosotros hemos concluido ver una falta en nuestros hermanos. Es en ese momento donde nosotros debemos hacernos preguntas como estas. No necesariamente estas, pero preguntas como estas. ¿Hemos visto algo? Debemos decirle a nuestra alma y a nuestro corazón, espera, ¿qué fue lo que yo entendí que vi? ¿Bajo qué estándar yo digo que eso estuvo mal? Espera, alma, no te apresures. ¿No me haría falta más información para poder hacer un justo juicio? ¿Es sabio que condene a mi hermano sin ni siquiera darle la oportunidad de que se defienda? Y si llegas a confirmar que lo que el hermano hizo estuvo mal, debes preguntarte, ¿tengo yo derecho para condenarlo? ¿O esto es una prerrogativa de Dios? Debemos decirle a nuestro corazón, ¿hay algo en mi propio carácter que es mucho más pecaminoso que lo que el hermano hizo? Lo que le pasó a este hermano, ¿me ha pasado a mí en otra ocasión? Y si me pasó, ¿cómo me trató el Señor?
Son preguntas, hermanos, que podemos hacernos antes de caer en este tipo de crítica. En segundo lugar, les propongo hacer este autoexamen en nuestro corazón cuando cometemos un error. ¿Sabe cuál? El error de permitirnos y de permitirle a nuestros hermanos que vengan y nos hablen mal de otras personas. Eso es algo de la naturaleza humana. Casi siempre se acerca a alguien, tiene la intención de que vamos a orar por el hermano, o tiene la intención de que tú sepas para que tú veas que él es más espiritual, para que tú veas que el hermano es un pecaminoso que necesita ayuda y tal vez entre los dos lo pueden ayudar. Sin embargo, en un momento como eso, mi consejo es que usted le diga a esa persona: hermano o hermana, lo que usted pensó que vio, ¿usted está seguro de eso? Otra cosa, hermano, usted me está contando porque quiere que yo lo acompañe a hablar con el hermano como un segundo testigo, porque me supongo que ya usted habló con él ese asunto. Y si el hermano le dice que sí, entonces bueno, ustedes van a los dos y usted está ahí como un testigo chequeando que las cosas están haciendo bíblicamente. Ahora, si ese hermano le dice que no, entonces ya usted tiene un compromiso con ese hermano que le contó, porque lo ha involucrado a usted y le ha dicho de su hermano algo que realmente, si usted lo ama, usted no quería escuchar eso. Mire, a nadie le gusta que le vengan a decir algo malo de su esposa o algo malo de su hijo. ¿Sabe cómo nos ponemos nosotros de una vez? Asimismo, nuestros hermanos, que tenemos que amarlos, a nosotros no nos debe gustar el hecho de escuchar algo malo de ellos. Entonces, cuando alguien venga o sea venir a nosotros con un tema que lo que hace es una crítica destructiva y no constructiva, tenemos que decirle: bueno, hermano, si tú no has hablado, yo quiero darte algunos días para que tú vayas con ese hermano y hables con él. Y si no lo haces, yo creo que voy a tener que ayudarte, porque voy a tener que citar los dos para que bíblicamente podamos resolver ese asunto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo logró algo que para el hombre era imposible. Cristo nos reconcilió con Dios. Y Cristo nos reconcilió los unos con los otros. Y ese mismo Cristo nos dijo: sé solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y una crítica destructiva lo que está haciendo es echando por el suelo la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Echando por el suelo el mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y nosotros somos guardianes de la unidad de la iglesia. Y si hay algo que viene atentando contra la unidad de la iglesia, tenemos que ponernos como soldados allí. Y eso no va a adelantar, eso no va a pasar, porque nos vamos a mantener firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Hermanos queridos, también le propongo hacer este autoexamen todos los días de nuestra vida. Cuando vamos a la cama, analicemos nuestro corazón. ¿Cómo me fue en este día? ¿Cómo viví? ¿Cómo actué? ¿Qué salió de mi boca? Señor, ayúdame, perdóname. Y si el Señor por gracia nos da el regalo del arrepentimiento en ese momento, podamos arrepentirnos y luego ir y también pedir perdón y reconciliarnos los unos con los otros, así como dice las Escrituras que debemos confesarnos los unos a los otros nuestros pecados y seremos sanados. Hermanos, mucha teoría, ¿verdad? Me gustaría mostrarle un cuadro para que entendamos específicamente lo ridículo de la crítica destructiva. Hermano, supóngase, llega a su casa, su esposa le da un vaso de jugo y usted en ese vaso de jugo ve una hormiga. ¿Qué hace usted con esa hormiga? Bueno, la sopla. Pero si le gusta la carne, usted dice: bueno, más carne. Pum, para abajo. Supongo que le dan un vaso de leche en la mañana y usted ve una pajita flotando. Usted la sopla también y se la bebe. Ahora, hermano, ¿usted se imagina que luego yo vaya donde mi hermano y le diga: oye, hermano, ¿tú no sabes lo que yo me encontré el otro día en el jugo que me bebí? ¿Qué? Una hormiga. Fulano, oye, ¿sabe lo que me encontré en la leche? Una pajita. Hermanos, ¿qué usted piensa que va a ser la persona que usted le cuenta eso? Pero qué ridícula es esta. ¿Y qué hace que tenga una pajita, sopla eso? Eso no es de tanta importancia. Eso que nosotros sentimos con esta pequeña ilustración es lo que nosotros deberíamos sentir cuando una persona se nos acerca a nosotros tratando de contarnos una pajita de nuestro hermano. Pero hermano, sople eso y tire para adelante, que hay muchas cosas más difíciles que esa que nosotros tenemos que luchar en la vida cristiana. Saque esa pajita de ahí. Queridos hermanos, qué ridículo que es
realmente esta actitud, siendo que nosotros mismos tenemos tantas faltas con las cuales luchar. Cuando nosotros nos miramos a nosotros y vemos lo que nosotros somos ante la luz de la palabra, siempre nos vamos a quedar cortos, hermanos. Y hay de aquel que se atreva a decirle al Señor: mira, Señor, ya yo me autoexaminé, realmente no veo más pecados dentro de mí, ya no hagas más, ya no hay más nada que cambiar, Señor, ya tu trabajo está completo, así que el Espíritu Santo, mándalo para allá arriba de nuevo, porque ya yo estoy bien. ¿Será que habrá alguien así? Terriblemente, una necedad del cielo a la tierra, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros vemos las Escrituras y vemos al apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo fue quien dijo en Filipenses: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si esto era el apóstol Pablo, que nosotros no llegamos al talón de su experiencia cristiana, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros, hermanos? ¿Cuánta necesidad que tenemos de vivir conforme a la voluntad de Dios? Finalmente, quiero concluir este mensaje mostrándole dos actitudes, para que en esta noche usted decida cuál va a ser la actitud que usted va a tomar. Son dos actitudes que nosotros podemos ver en el pasaje de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. No lo vamos a leer, solamente vamos a decir lo que ocurre allí. Allí estaba Jesús, los fariseos tenían intereses personales de que Jesús pasara el ridículo, y llevaron a una mujer, según ellos, sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y Jesús entonces le da a ellos respuesta en base a esta experiencia. Vemos dos experiencias: la actitud de la humanidad religiosa y legalista por un lado, y la actitud de Cristo, la deidad llena de gracia y llena de amor. ¿Qué hicieron los fariseos, la humanidad religiosa y legalista? Trajeron a esta mujer acusándola según por intereses personales, la trataron de condenar, tomaron piedras para lanzarla y darle muerte allí mismo. Sin embargo, a la respuesta de Jesús, ¿saben lo que hicieron los acusadores? Pasaron a ser acusados. De acusadores pasaron a acusados, ¿por qué? Por su propia conciencia. Y ante la verdad de la conciencia, los religiosos soltaron cada uno sus piedras y huyeron despavoridos por la vergüenza de sus propios pecados. Y pienso, hermanos, que cuando suframos esta actitud de criticar destructivamente, deberíamos experimentar la misma actitud que sintieron ellos cuando su conciencia le dio testimonio de sus propios pecados. Cuando nosotros nos hacemos un autoexamen de corazón y vemos nuestros propios pecados, creo que debe desaparecer todo intento de criticar a los demás de manera destructiva. Debe desaparecer inmediatamente, así como desapareció este deseo en el corazón de los fariseos. ¿Cuál fue la actitud de la deidad de Cristo? La deidad llena de gracia y de amor. En primer lugar, no hizo caso de los acusadores por sus malas intenciones. Hizo razonar a los hombres sobre su estado pecaminoso y también le mostró su imposibilidad de erigirse en jueces condenatorios. Luego de esto, Jesús deja ir a esta mujer. Y Jesús le dice: mujer, ninguno te condenó, ni yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Qué hace la religión? ¿Qué hace el legalismo con las faltas en los demás? Lo condena, lo apedrea, lo critica destructivamente. Cuando lo que vemos en las Escrituras para el creyente es que tenemos que vivir para edificación del cuerpo de Cristo. Que la multiforme sabiduría de Dios se revela en la iglesia, para que los principados y potestades puedan ver la maravilla del conocimiento y la inteligencia y la sabiduría del Dios que nosotros tenemos. Y nosotros tener una actitud como esta es realmente
casi dar evidencia de que no somos verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Es necesario, Cristo nos pide, que esta sea la conducta que nosotros exhibamos en este mundo, para que el mundo pueda ver nuestras buenas obras y puedan glorificar a nuestro Dios que está en los cielos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solo se quedó en teoría, no solo se subió fue a esa montaña y comenzó a darnos instrucciones sobre lo que nosotros teníamos que hacer cuando llegue la ocasión de criticar destructivamente, sino que este mismo Señor fue quien tuvo la más grande de las oportunidades para criticar a aquellos que le oprimían. Él tuvo la más grande de las oportunidades cuando estuvo en la cruz. Allí en la cruz Él pudo haber clamado a su Padre: Padre, envíame legiones de ángeles para acabar con todos estos que me están injuriando, que me están insultando, que me están criticando, que me están destruyendo. Él tuvo todo el derecho. Sin embargo, ¿cuáles fueron las palabras del Señor en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta noche, hermanos, tenemos que meditar cuál va a ser nuestra actitud. ¿Va a ser la actitud de los fariseos? ¿Va a ser la actitud de los religiosos y legalistas? ¿O va a ser la actitud de Cristo? Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a tener la actitud de Cristo, a tener la mente de Cristo, para que este mundo pueda conocer que Dios está en medio nuestro.